nos toca abordar es el cálculo de las deformaciones de estructuras isostáticas debido a el asentamiento de los apoyos de una estructura. Y esto, desde luego, lo vamos a realizar aplicando el método de los trabajos virtuales. Bueno, resulta que los cimientos de toda estructura generalmente apoyan de manera directa sobre el suelo. Nosotros los ingenieros llamamos suelo de fundación. El suelo de fundación es parte de la estructura, ya que ella, pues, al apoyar sobre el suelo, la estructura, a través de sus apoyos, le transmite una serie de cargas, cargas normales y tangenciales que obviamente provocan una serie de modificaciones en lo que es la estructura geotécnica del suelo de fundación. Es prácticamente inevitable que los cimientos de una estructura experimenten lo que denominamos asentamientos. Estos asentamientos de los cimientos de un suelo son de dos tipos. Se tiene asentamientos de tipo lineal y asentamientos de tipo angular. Para poder evaluar lo más exacto posible este tipo de asentamientos, se necesita conocer a profundidad las propiedades mecánicas y reológicas del suelo de fundación. Y la determinación de estas propiedades del suelo entra dentro del campo de la geotecnia. Hay ingenieros que se especializan en el estudio geotécnico de suelos y bueno, pues cuando se va a hacer se va a encarar el cálculo estructural, pues tiene que intervenir necesariamente un ingeniero especialista en geotecnia. Bien, vamos inmediatamente a ver el tema que tengo preparado en PowerPoint. Seguimos con el método de los trabajos virtuales. Como mencioné al inicio, hoy vamos a ver la deformación de estructuras isostáticas, ¿no? Bajo la acción del asentamiento de los apoyos. Dentro de lo que es el análisis de estructuras, al asentamiento de los apoyos se lo considera una carga. Una carga. Bueno, alguien llegó un poco tarde. Aponte. Bien, continuando con el método de los trabajos virtuales, nos toca ver estructuras isostáticas con asentamiento de los apoyos. Bien, dice para el pórtico que se muestra en la figura, calcular el desplazamiento angular del nudo B. Veamos. Ahí tengo una estructura aporticada isostática. Recordarán que en las estructuras isostáticas
El número de reacciones en los apoyos tiene que ser igual a el número de ecuaciones de la estática. En este caso, tengo un apoyo empotrado, ahí aparecen pues 3 reacciones, un momento y 2 fuerzas. Luego, en el nudo E, tengo un apoyo articulado móvil, ahí voy a tener una sola reacción. Por lo tanto, en total, para este pórtico plano, voy a tener que en sus apoyos van a aparecer 4 reacciones. Bueno, si es así, pues también debo tener el mismo número de ecuaciones de la estática. En el caso de pórticos planos, hablando de ecuaciones de la estática, 3 son las ecuaciones fundamentales, las básicas. A esas 3 le tenemos que sumar la ecuación de la estática que nosotros podemos plantearnos gracias a la articulación que hay en el nudo C. Hay una articulación, ¿no? Y la ecuación de la estática dice que con respecto a una articulación, la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Bueno, sin embargo, no siempre en una articulación vamos a poder plantearnos una ecuación de la estática. En el caso que les estoy mostrando, sí es posible plantearnos una ecuación adicional, ya que, como verán, la articulación de esta estructura es un conector que me conecta una parte que está a la izquierda de la articulación con la otra parte que está a la derecha de la articulación. O sea, en términos que utiliza el ingeniero Luis Alberto Solís, a la izquierda de esta articulación tengo una chapa, a la derecha tengo otra chapa. Y podemos ver que la articulación es un conector que justamente me conecta ambas chapas. Y además, si yo por la articulación hago pasar cualquier línea recta, podemos ver que esa línea recta me ha de cortar solamente a la articulación y no ha de tocar a ninguna de las chapas. Entonces, si se cumplen esas condiciones, entonces sí puedo plantearme una ecuación adicional de la estática. Caso contrario, no, la articulación no me ayuda a plantearme una ecuación adicional. Si no me equivoco, alguien llegó tarde. Bien. Prosiguiendo. Bien, entonces lo que en este preciso momento estoy explicando son conceptos que lamentablemente muchísimos de ustedes parecen que no lo tienen, porque en los exámenes pues veo que tienen muchísimas dudas cuando hay articulaciones. Bien, prosiguiendo. Ahí tengo una estructura sin ninguna carga. No hay cargas de ninguna índole. No hay cargas másicas, no hay cargas térmicas, no hay cargas eólicas, no hay cargas sísmicas. Bueno, alguien me podría decir, cuando digo cargas másicas, ¿a qué cargas me estoy refiriendo? ¿A una fuerza externa? No, nada que ver. Repito ¿Al la peso pregunta. propio? Sí, va por ahí. Ya, cuando digo cargas másicas, ¿a qué cargas me estoy refiriendo? De repente alguien me puede dar una respuesta más global, más general. ¿A la carga viva y a la carga muerta? No, no.
La carga generada por la estructura debido a la gravedad, ingeniero. Eso mismo, correcto. ¿Cómo apellido usted? Espinosa Mocoño Mariel. Muy bien, Espinosa. Evidentemente, las cargas másicas son aquellas cargas que aparecen como consecuencia de la gravedad de la Tierra, ¿no? De la gravedad de la Tierra. Esas son las cargas másicas. Bien, prosiguiendo. Entonces, en este momento, la estructura que les muestro sin ninguna carga. Y la carga que vamos a considerar ahora es el asentamiento de los apoyos. Pues la mayoría de las aplicaciones, el RAN, el robot, el CIPE, todos ellos toman en cuenta esta carga, el asentamiento de los apoyos. Pero para ello, nosotros tenemos que suministrarle la información necesaria. Y esa información se refiere, como estaba mencionando al inicio de esta clase, se refiere a las propiedades geotécnicas del suelo de fundación. Principalmente el índice de compresibilidad del suelo. El índice de compresibilidad del suelo en laboratorio se lo obtiene a través del ensayo de consolidación, ¿no? Allí en laboratorio se hace un ensayo denominado ensayo de consolidación y pues ahí se determinan esas propiedades. Y desde luego también realizando el ensayo triaxial de suelos se determinan dos coeficientes importantísimos. De repente alguien me dice, ¿qué coeficientes se obtienen cuando hacemos el ensayo triaxial de un suelo de fundación? Se supone que ustedes ya han llevado suelos 1 y suelos 2, si no me equivoco. Entonces, cuando hacemos el ensayo triaxial, ¿qué índices se obtienen del suelo? ¿Qué coeficientes? Bueno, al acortante, ingeniero. Correcto. Uno de los índices es... No le escuché bien, pero de todas maneras la respuesta es la siguiente. Con el ensayo triaxial, ya, es el ensayo más idóneo para determinar el coeficiente de cohesión y el coeficiente de fricción del suelo. El coeficiente de cohesión y el coeficiente de fricción. Y luego, otro es el ensayo de consolidación para determinar el índice de compresibilidad del suelo. Pues esa es la información que nosotros necesitamos para determinar el comportamiento de una estructura bajo el asentamiento de los apoyos. Bien, prosiguiendo, jóvenes. Ahí nuevamente la estructura sin carga, pero esta vez vamos a asumir que los apoyos de la estructura experimentan asentamiento. Y asumiremos de que debido al asentamiento de la estructura, de los apoyos, la estructura queda tal como lo estoy mostrando con línea segmentada. De manera tal que podemos ver que el apoyo empotrado experimenta los siguientes asentamientos. Primeramente, un asentamiento de tipo lineal, ¿no?, vertical hacia abajo. Un asentamiento de tipo también lineal, pero horizontal, seguramente debido a las cargas de viento. Y finalmente, un asentamiento, a momentico, del Rho sub 1 y Rho sub 2, dice, asentamientos lineales del apoyo A. Y luego, un asentamiento de tipo angular, o sea, el apoyo empotrado experimenta un giro, donde θ sub 1 es el asentamiento angular del apoyo A. Bueno, y luego vamos al otro apoyo, que es un apoyo articulado
móvil, pues ahí observaremos que presenta dos asentamientos. Rho sub 3, que es un asentamiento de tipo lineal, y Rho sub 4, un asentamiento también de tipo lineal. Y bueno, posiblemente aparezca también un asentamiento de tipo angular en el nudo E, pero ese asentamiento de tipo angular no lo consideramos por cuanto ese asentamiento no influye en el comportamiento de la estructura. Pues bien, ahora debo mencionar algo importantísimo cuando estamos analizando estructuras isostáticas con asentamiento en sus apoyos. Resulta que las estructuras isostáticas, debido al asentamiento de sus apoyos, se deforman. Eso es inevitable. Sin embargo, al igual que en el caso de las cargas térmicas, repito, al igual que en el caso de las cargas térmicas, no aparecen reacciones en los apoyos. No aparecen reacciones en los apoyos, ni esfuerzos internos en las barras. No hay esfuerzos internos. Cuando digo esfuerzos internos me refiero a los momentos cortantes, normales. De ahí que las barras no se deforman. Observarán que las líneas segmentadas se mantienen rectilíneas tal como estaban originalmente. Es que no hay momentos. Entonces, la estructura mente simple, debido al asentamiento de los apoyos, se deforma, no aparecen reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos. Bueno, acá la pregunta dice, para el pórtico que se muestra en la figura, calcular el desplazamiento angular del nudo B. Pues bien, aplicando el método de los trabajos virtuales, ahí está la estructura con la carga real, la incógnita, en este caso, ahí está, es el desplazamiento angular que experimenta el nudo B, que le estoy llamando delta. Y ahora que ya tengo definida la estructura con la carga real, para aplicar el método de los trabajos virtuales, necesito la estructura con la carga virtual. En este caso, será que alguien me dice cuál es la carga virtual que debemos utilizar. Un momento igual a 1. Correcto. La carga virtual ha de ser un momento aplicado al nudo cuyo desplazamiento angular se pide calcular. Y debemos asumir un momento de signo positivo. A ese momento se le puede dar cualquier valor, pero por simplicidad en los cálculos le damos un valor unitario. Entonces, la incógnita, para concluir esta partecita, es el desplazamiento angular del nudo B. La carga es el asentamiento de los apoyos. Bien, un momentico, hay alguien que llegó tarde, si no me equivoco. Rodríguez. Ingeniero, Sí, te escucho. una consulta. Si nosotros, por ejemplo, pusiéramos un momento con signo negativo, ¿los desplazamientos también salen con signo negativo? O sea, por ser al otro lado. No. El signo de los desplazamientos no depende de la carga virtual. Ya. Depende de la carga real. Ya. Depende de la carga real. Sin embargo, ya expliqué yo en clases de que debemos asumir
debemos asumir que el desplazamiento que buscamos calcular, debemos asumir que tiene o que ha de tener signo positivo, ¿no? Y cuando el desplazamiento angular se considera positivo, cuando gira en sentido antihorario. Antihorario. ¿No? Entonces, por lo tanto, al momento virtual le tenemos que dar justamente sentido antihorario. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Proseguimos entonces. Vale. No, ya avanzamos a esta parte. Bien, jóvenes, entonces, continuando, estamos viendo estructuras isostáticas con asentamiento en los apoyos. Ahí está la estructura con la carga real que ya había descrito, y necesito la estructura con la carga virtual. Bueno, esto también ya lo expliqué, no era necesario que aparezca en pantalla. Y pues, y aquí, algo que también ya acabo de explicarles, pero lo voy a leer, ¿no? Dice, las estructuras isostáticas, debido al asentamiento de sus apoyos, resulta que se mueven libremente, pues las restricciones impuestas por sus apoyos no son suficientes para impedirlo. En tal sentido, no aparecen reacciones en los apoyos y además sus secciones transversales no experimentan deformaciones lineales y angulares relativas porque no hay esfuerzos internos, ¿ya? Además de que no aparecen reacciones en los apoyos, también no hay esfuerzos internos. De ahí que cuando hay asentamientos en los apoyos en una estructura isostática, ella se deforma libremente, ¿no? Como consecuencia de ello es que no aparecen reacciones en los apoyos. Bueno, hay otro alumno que llegó muy tarde ya. Pues bien, al inicio de este tema, vimos que el diferencial de phi es el desplazamiento angular que experimenta una sección transversal debido al momento. Delta de S, si ustedes recuerdan, es el alargamiento que experimenta un elemento de longitud diferencial debido al esfuerzo normal. Diferencial de H es la deformación transversal que experimenta una sección transversal debido al esfuerzo de corte. Y diferencial de θ, se recordarán ustedes, que es el giro que experimenta el eje longitudinal de un elemento debido al momento torsor. Como aquí no aparecen esfuerzos internos, pues esas deformaciones son nulas, no hay. Bien, ahora, ya adentrándonos un poquito dentro de lo que son las estructuras hiperestáticas. Bueno, tengo que recibir a los que están llegando tarde. Voy a hacer un comentario, me van a disculpar, sarcástico. ¿Yo? A los que llegaron tarde, seguramente me están escuchando, debo felicitarles. Debo felicitarles porque al llegar tarde me están demostrando que son bolivianos de pura cepa. Ya que una de las características del boliviano, y no solamente del boliviano, desde México hasta la Patagonia, ya los ciudadanos de
México, Centroamérica, Sudamérica, no somos puntuales. No tenemos el hábito de ser puntuales con nuestros compromisos, ¿no? Si algún día tienen la oportunidad de viajar al exterior, por ejemplo, Japón, ahí es muy diferente. Esas gentes no tienen ese defecto. Tengo entendido que en Inglaterra también, tengo entendido que en Alemania también, ¿no? Y de toda Europa, los que se parecen a nosotros, o sea, no son puntuales, son los españoles. Bueno, ellos nos conquistaron, ¿no? Fuimos colonia y obviamente nos dejaron todos sus defectos, ¿no? Los españoles tienen muchísimos defectos, ¿no? El mismo rey, el ex rey Juan Carlos, tremendo pícaro, ¿no? Todo el mundo sabe que es un señor que le ha robado un montón a España. Bueno, tenemos esa herencia. Nuestros políticos, todingos nos roban, sean de izquierda, de derecha, nos las charlan bonito y listo. Vamos y los elegimos todavía a estos sinvergüenzas. Y lo único que hacen es robarnos. Bueno, es la herencia que nos dejaron mientras fuimos colonia de España. Bien, jóvenes, ojalá tengamos algún día un presidente que cambie todo esto. Lamentablemente, somos malasuertudos. Hasta ahora no hemos tenido la suerte de tener un presidente bueno. Algún día será. Dicen que la esperanza es lo último que muere. Bien, jóvenes, continuemos. Ingeniero, Sí, en lo que está diciendo de los presidentes y todo lo que es la corrupción y que algún día tendremos un buen presidente, eso se empieza con la educación. Tenemos que enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a tener lo que se llama la educación civil. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando llegamos a un churrasco, hay alguien que llega y dice, ay, me pasé un rojo, pero igual llegué, dice, y todos le aplaudimos. Todos le aplaudimos al que, o entre nosotros mismos. Ay, ayer me estaba inscribiendo, estaba adicionando, y me salté la cola, o menganito estaba adelante y me hizo entrar. ¡Ah, qué bien! O sea, eso es bonito, eso es bien. es la viveza criolla que se dice. Exactamente, la viveza criolla. Mientras no saquemos la viveza criolla de toda la gente, de niños, de jóvenes, que digan, no te pases en rojo, está mal. No cruces, no pises la línea cebra, está mal. No te saltes la cola, está mal. Mientras no pase eso, nunca va a haber un buen presidente. Ahora, cuando todos tengamos esa educación civil y sepamos qué es honestidad y qué no es honestidad y sepamos llevar la ética, entonces recién podremos tener un buen presidente. Y eso es la educación desde abajo. Desde abajo, desde la Creo familia. que ya, sí, desde la familia, desde la familia. Ahora creo que les enseñan a los chiquitos, porque ayer mi hermana se estaba cruzando el rojo y su hijo le dijo que el chiquito está en primero básico y le dijo, no te cruces. La profesora nos ha dicho que no nos crucemos. Entonces ya hay eso ya. Ojalá. Sí, esperemos. Ya. Bien, jóvenes, entonces, bien por el comentario. Continuamos ahora. Estructura con la carga real. Luego aquí comenté de que las estructuras isostáticas con asentamiento no hay reacciones ni esfuerzos internos, por lo tanto las deformaciones debido al momento, al cortante, al normal y al torsor son nulos. Y ahora, adentrándonos un poco ya dentro de lo que son las estructuras hiperestáticas. Resulta que las estructuras isostáticas se supone que son estructuras estables. Estable significa pues que bajo las cargas que se le va a aplicar, esa estructura no va a entrar en colapso, no va a venirse para abajo.
Sin embargo, para el pórtico que ustedes ven en la pizarra, para el pórtico, si yo retiro el apoyo que está en el nudo D, si ese apoyo lo retiro, con seguridad la estructura se viene para abajo. ¿Qué significa eso? Significa que la estructura isostática, en cuanto a apoyos y reacciones en los apoyos, tiene la cantidad mínima necesaria para ser estable, ¿ya? Un pórtico isostático o una estructura isostática tiene la cantidad mínima necesaria de apoyos que garantizan estabilidad. Pero como tiene la cantidad mínima necesaria, si yo retiro un apoyo, pues esa estructura ya no queda estable. Ahora, en el caso de estructuras hiperestáticas, ¿ya? Resulta que la cantidad de apoyos es superior a la cantidad mínima. O sea, una estructura hiperestática tiene apoyos en exceso desde el punto de vista de la isostática. Tiene apoyos y reacciones en exceso. Por ejemplo, pero antes de ello, ¿no? Dice acá, en estructuras hiperestáticas, el número de restricciones que imponen sus apoyos es mayor al número de restricciones que imponen los apoyos de una estructura isostática. Por este motivo, las estructuras hiperestáticas no pueden moverse de una manera totalmente libre. No pueden moverse de una manera totalmente libre, apareciendo como consecuencia reacciones en los apoyos y esfuerzos internos, los cuales, desde luego, producen deformaciones relativas de sus secciones transversales. Bueno, como resumen de esto, en estructuras hiperestáticas, cuando se producen asentamientos en los apoyos, aparecen reacciones y desde luego también aparecen esfuerzos internos. Como consecuencia, las deformaciones debido al momento alcortante ya no son nulos. Y eso obviamente hay que considerarlo. Y bueno, como veremos más adelante, para estudiar estructuras hiperestáticas tenemos que recurrir a estructuras isostáticas. Prosiguiendo. Bueno, ahí está la estructura con la carga virtual. Recuerden que acá lo que se pide es calcular el desplazamiento angular del nudo B. Y desde luego, en esto que llamamos nosotros la estructura con la carga virtual, aquí la carga es este momento. No hay más cargas, ¿no? Pues bien, justamente a la estructura con la carga virtual es que le tenemos que aplicar el teorema de los trabajos virtuales, que dice que el trabajo realizado por las cargas externas tiene que ser igual a el trabajo realizado por las cargas internas. Desde luego, todo desde el punto de vista virtual, ya que el momento que se aplica es un momento de carácter virtual. Bien, empezamos a analizar la estructura con la carga virtual. Aquí no se analiza la estructura con la carga real. Bueno, ¿qué vamos a analizar en la estructura con la carga real? Pues si no hay reacciones ni esfuerzos internos. Entonces, lo único que queda es analizar la estructura con la carga virtual. Analizar significa determinar las reacciones en los apoyos. En este caso, en el apoyo empotrado voy a tener 3 reacciones. En el apoyo articulado móvil, una sola reacción, ¿no? Cuando analicen para la carga virtual, no olviden siempre colocar una barrita encima. Eso significa que son valores virtuales. Una vez calculadas las reacciones en los apoyos, inmediatamente
determinamos los esfuerzos internos, que obviamente generalmente van a ser nulos, aunque para ser más específicos, en el caso de pórticos planos, el torsor es nulo, ya no hay torsores, y luego el momento, el normal y el cortante, sí, están presentes en pórticos planos. Sin embargo, cuando se trata del cálculo de las deformaciones, no se toma en cuenta el normal y también no se toma en cuenta el esfuerzo de corte, ya que debido a los normales y cortantes, las deformaciones debido al normal y al cortante son tan pequeñitos que no se los toma en cuenta. Por lo tanto, solamente se toma en cuenta las deformaciones debido al momento flector. Bien. Flores, ha llegado demasiado tarde usted. Bien, entonces, pues, ahí está la estructura con la carga virtual y, como decía al principio, ¿no? Calculamos la estructura, las reacciones, los esfuerzos internos, todos virtuales. Y ahora, lo que siempre hemos hecho, ¿no? Cuando aplicamos este método. Dice, imaginariamente hacemos que la estructura con la carga virtual, que es lo que estamos viendo en este momento, la estructura con la carga virtual, hacemos, dice, que se deforme de manera idéntica a cómo se deforma la estructura con la carga real. La carga real es el asentamiento de los apoyos. Bueno, en principio, analizamos la estructura con la carga virtual, calculamos reacciones, calculamos esfuerzos internos, y como se trata de valores virtuales, pues estos no deforman a la estructura, no lo deforman. Y ahora aplicamos el artificio, asumimos que de repente la estructura se deforma, de manera tal que esa deformación es idéntica a la deformación de la estructura con la carga real. Ahí está. En las anteriores diapositivas explicamos, ahí está la deformada correspondiente a la estructura con la carga real, donde tenemos el asentamiento lineal, Rho sub 1, el otro asentamiento lineal en el apoyo empotrado y el asentamiento angular del apoyo empotrado. Y luego, en el nudo E, hay un apoyo. Ese apoyo experimenta un asentamiento lineal que le hemos llamado Rho sub 3 y otro asentamiento lineal que le hemos llamado Rho sub 4. ¿Ya? A los asentamientos lineales los estamos identificando con la letra griega Rho y a los asentamientos angulares con la letra griega tita. Pues bien, ahora sí, ¿ya? Las reacciones en los apoyos van a realizar trabajo. Recuerden que el trabajo es fuerza por distancia. Los asentamientos representan las distancias. Hay distancias lineales y hay distancias angulares. Entonces, es aquí donde aplicamos el teorema, que dice que el trabajo virtual realizado por las cargas externas tiene que ser igual al trabajo virtual realizado por las cargas internas u esfuerzos internos. Bien, y lo que se pide es el desplazamiento angular del nudo B. Bien, calculemos el trabajo virtual realizado por las cargas externas. Recuerden que cargas externas son el momento que hemos aplicado al nudo B y las reacciones en los apoyos. Entonces, calculemos el trabajo total. Ahí está. El trabajo total externo es el momento
multiplicado por el desplazamiento angular delta, ¿no? Momento por desplazamiento es trabajo. Luego, R sub 1, aquí está la reacción, multiplicado por ρ sub 1. Ρ sub 1 es el desplazamiento en la dirección de R1. Luego, R sub 2 por ρ sub 2. Ρ sub 2 es el desplazamiento en la dirección de R sub 2. Luego venimos R sub 3 por ρ sub 3. Observen que aquí no interviene, aunque hay un asentamiento lineal ρ sub 4, pero este asentamiento no interviene por cuanto no hay una fuerza en esa dirección. Y finalmente, el momento que aparece en el apoyo empotrado, M sub 1, por el asentamiento angular θ sub 1. De esa manera, llegamos a determinar el trabajo virtual realizado por las cargas externas. Bueno, esta ecuación también la puedo plantear desde el punto de vista de las matemáticas, la puedo plantear de esta manera, ¿no? R sub 1 por ρ sub 1, R sub 2 por ρ sub 2 y así. Lo puedo plantear de una manera totalmente genérica, como la sumatoria de los R sub i por los ρ sub i, ¿no? Y luego, si tuviese varios asentamientos angulares, ¿no? Si tuviese varios asentamientos angulares, entonces eso también podría expresarlo como una sumatoria de los M sub i por los ρ sub i. Ahora, calculemos el trabajo virtual realizado por las cargas internas. Bueno, resulta que aquí tengo que aplicar lo que expliqué hace un momento. La estructura, debido al asentamiento de los apoyos, se deforma. Estoy hablando de la estructura con la carga real. Se deforma, pero sus distintas barras no experimentan las secciones transversales de las distintas barras, debido al asentamiento de los apoyos, no experimentan deformaciones, por cuanto, debido al asentamiento de los apoyos en la estructura con la carga real, no hay esfuerzos internos. O sea, diferencial de phi es 0, delta de S es 0, diferencial de H es 0, diferencial de θ es 0, ya que no hay esfuerzos internos. Por lo tanto, ¿no? Ahí está, nuevamente lo estoy mencionando. Por lo tanto, los esfuerzos internos M barra, N barra, no realizan trabajo. No realizan trabajo. En tal sentido, el trabajo virtual realizado por las cargas internas es igual a 0. Muy bien. ¿Alguien llegó tarde también? Rodrigo Herrera, el que se ha llevado el premio. Es el premio Rodrigo Herrera. Se llevó el premio de, ¿cómo le diríamos? El mejor boliviano. Bien, continuando, jóvenes. Bien, seguimos con esto. Ya determinamos el trabajo virtual realizado por las cargas externas. Luego, acabamos de ver también que el trabajo virtual por las cargas internas es 0. No hay. Pues bien, llegado a esto, aplico el teorema de los trabajos virtuales y reemplazo. En el miembro izquierdo va esa expresión y en el miembro derecho pues es 0. Luego de esta expresión, lo que me interesa calcular es delta. Delta, el desplazamiento angular del nudo B. Entonces, de ahí despejo, las dos sumatorias pasan al otro miembro con signo negativo. Luego, sabemos que en cuanto al momento virtual le podemos dar cualquier valor, pero por simplicidad le damos un valor unitario. Entonces, si el momento virtual vale 1, finalmente esa es la formulita para calcular
No solamente desplazamientos angulares, como en este caso, sino desplazamientos de cualquier índole, lineales, angulares, relativos, en fin. Con esta expresión calculamos cualquier tipo de desplazamiento absoluto o relativo debido al asentamiento de los apoyos de la estructura, donde Rho sub i representan los asentamientos lineales y θ sub i representan los asentamientos angulares. Bien, veamos ahora algo importante en esto de los asentamientos, la convención de signos. La convención de signos, pues, tiene que ver con el sistema de ejes cartesianos que nosotros estamos, pues, utilizando. Recordarán ustedes que cuando analizamos estructuras, y ahora, pues, todas las estructuras se analizan en el espacio, por un lado tenemos el eje cartesiano X, el eje cartesiano Y, y el eje cartesiano Z, que es un eje que sale de la pantalla. Pero como no tenemos aún todavía pantallas en 3D, seguramente a futuro vamos a tener pantallas en 3D, entonces el eje Z lo dibujamos así. El día que tengamos pantallas en 3D, que pienso que no está muy lejos, la tecnología avanza a pasos agigantados. Bueno, ahí están los ejes ya denominados ejes globales o ejes generales. Luego vimos, pues, que en estructuras cada barra tiene su propio sistema de ejes. Por ejemplo, si esta es la barra de una estructura, ahí vamos a tener, ¿no? Primero el eje local 1, que es un eje que está en la dirección del eje longitudinal de la barra, el eje local 2, el eje local 2, generalmente en barras que están en posición horizontal, el eje local 2 siempre apunta en la dirección del eje Y. Este es el eje local 1 y finalmente tenemos el eje local 3. Ahí va el eje local 3, ¿no? Pues bien, en cuanto a los asentamientos de los apoyos, ¿ya? El signo de los asentamientos, para el signo se trabaja con el sistema general. Pues bien, los asentamientos, sean de tipo angular o lineal, son vectores. Por lo tanto, si yo tengo un asentamiento lineal dirigido hacia abajo, en sentido contrario a lo que dice el eje Y, pues ha de ser negativo. Desde luego, si es hacia arriba, positivo. Si tengo un asentamiento horizontal y este va para la izquierda, entonces es negativo. Si va para la derecha, es positivo, ¿no? O sea, los ejes locales son los que definen el signo, o la convención de signos es simplemente orientarnos respecto a los ejes globales, ¿no? Y repito, los asentamientos angulares y lineales se representan por medio de vectores. Por ejemplo, aquí represento un asentamiento angular. Este es un asentamiento angular. Los asentamientos angulares decía que son vectores. Y para diferenciarlos de los asentamientos lineales, resulta que se coloca dos flechitas. Ahí está. Ese es un asentamiento angular, ¿no? Llamémosle θ. Un asentamiento que ha de tener signo positivo. ¿Por qué? Porque está apuntando en la misma dirección del eje X. Y ahora, interpretemos bien este asentamiento angular. ¿Qué significa esto? Significa que el eje X gira sobre su mismo eje, y
Y ese eje puede girar en un sentido o en el otro sentido. En este caso, ¿cuál es el sentido? ¿Hacia aquí o en sentido contrario? Bueno, para ello agarro la mano derecha, con la palma de la mano agarro al vector y el pulgar tiene que apuntar hacia la derecha. Y si el pulgar apunta hacia la derecha y luego yo giro la palma de la mano me está diciendo en qué sentido está girando el eje X. Entonces, este momento o este desplazamiento angular significa el giro que experimenta el eje X sobre su mismo eje. Bueno, entonces los asentamientos en cuanto al signo se refiere, lo definimos en base al sistema de ejes cartesianos global o general. ¿Dónde estamos acá? Hemos llegado ahí y estamos viendo la convención de signos. Aquí está. Dice acá, ¿no? Las reacciones en los apoyos y los movimientos o asentamientos de los apoyos son vectores. Por lo tanto, la orientación de estos vectores, dirección y sentido, con respecto al sistema global de eje cartesiano ortogonal derecho. O sea, el signo se define en base al sistema global de ejes cartesianos ortogonal derecho. Define el signo. Ahí está lo que estaba explicando hace un momento. Bueno, y finalmente voy a plantearme la ecuación del método de los trabajos virtuales, denominado la ecuación de Moore, Otto-Moore, exactamente. ¿Ya? La ecuación que voy a plantear en este momento es una ecuación que toma en cuenta cargas másicas, temperatura y asentamiento de los apoyos. ¿No? Pues bien, esa es la ecuación del método de los trabajos virtuales. Los cuatro primeros términos toman en cuenta cargas másicas, también toman cargas eólicas, y estas cargas pueden ser uniformemente distribuidas, rectangulares, triangulares, trapezoidales, cargas puntuales, ¿no? Luego, los siguientes dos términos que van precedidos, de K1 y K2, toman en cuenta cargas térmicas, y las dos últimas toman en cuenta las cargas por asentamiento de los apoyos. Entonces, si en una estructura tengo cargas distribuidas, triangulares, trapezoidales, puntuales, tengo temperatura y tengo asentamiento en los apoyos, entonces tendré que utilizar todas estas ecuaciones. Claro, entre las cuatro primeras, generalmente se toma en cuenta tan solamente el momento, a no ser que esté analizando una cercha plana o espacial. En ese caso interviene el segundo término, ¿no? Y bueno, K1, ya sabemos el significado de K1 y K2, y con esto, jóvenes, hemos concluido esta parte teórica. Hoy hemos visto una parte enteramente teórica. Pues bien, la clase siguiente, que ha de ser clase presencial, vamos a ver un ejemplo de aplicación de cargas térmicas más asentamiento de los apoyos. Bien, jóvenes, hoy ya son las 8, mi intención era pasar tan solamente una hora. Hoy es 24 de septiembre. Pues bien, estamos haciendo méritos como buenos cruceños, como siempre estudiando, trabajando, ¿no? Y así tiene que ser. Bueno, me despido sin antes de felicitar. Hoy es el día de Santa Cruz y pues es una fecha especial para todos los cruceños. Bien,
A no ser que haya alguna pregunta, alguna consulta o alguien quiera hablar, caso contrario, concluimos la clase. Bien, jóvenes, entonces me despido hasta el próximo martes. Hasta luego a todos ustedes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Luego. Ingeniero.